Aquí comienza Al Hurriya, un grito de libertad en el diario. ...1230 Radio Creativa. El tema que tenemos para hoy, después de algunos debates, decidimos llamarlo de israelíes y judíos. Es un tema no solo interesante, sino, y sin temor a equivocarme, también necesario. De israelíes y judíos tendrá como base principal audios de entrevistas realizadas por los compañeros de Rompiendo Muros, entre otras. Y en esta primera entrevista vamos a escuchar a Alejandro Rueter. Adelante con el audio. Alejandro, ¿qué es el judaísmo? ¿Qué es el sionismo? ¿Son lo mismo? ¿Qué es el antisemitismo? ¿Qué es el antisionismo? ¿Son lo mismo? Nos gustaría que dejes claro este tema. A menudo tenemos que sufrir muchos el escandaloso chantaje de que nos llamen antisemitas por el hecho de denunciar las acciones criminales del Estado de Israel, cuando claramente parece ser que sionismo y judaísmo no son lo mismo, o en todo caso que el sionismo ha secuestrado de alguna manera a parte del judaísmo a nivel global. ¿Nos puedes dejar clara la diferencia para que todos nos enteremos bien? Si la política del Estado de Israel no se hiciese en nombre de los judíos, este tema no sería motivo de aclaración. El Estado de Israel, según la política sionista, ha secuestrado la memoria del Holocausto, ha utilizado los sufrimientos de la diáspora, ha continuado siempre en nombre de los judíos, eco en los más media, cualquiera comprueba diariamente en la información cuando se habla del ejército judío, el Estado judío, los helicópteros judíos, hay de todo parece. Entonces, esta necesidad de aclarar qué es judaísmo y qué es sionismo es vigente. Entonces, ¿qué es ser judío? Es pertenecer, es un pueblo, es una nación, es una etnia, conjunto de tribus con una cultura en común que originariamente fue una religión y otras ventajas que ofrecía la alianza, y convertirlo en una raza es lo que saca la cosa de órbita. Entonces, por supuesto que quienes dirigen el Estado sionista son judíos, pero también lo somos otros. Entonces, todas las culturas aportan, es válido el sentimiento, y algunos que nos gusta sentirnos judíos en lo que eso aporta culturalmente, nos molesta que nos quieran hacer parte de un genocidio, de la masacre de otros seres humanos para apropiarse de su tierra. Entonces, cuando hablamos de judaísmo, estamos hablando de la cultura de una etnia. Cuando hablamos de sionismo, estamos hablando de la ideología que sostiene un Estado terrorista. Y el tema de antisemitismo, antisionismo,
lo que antes se decía antisemitismo, hoy lo llamaríamos más técnicamente judeofobia, equivalente, equiparable a la islamofobia tan promovida por el imperio, y la misma patología. Entonces, que a los antisionistas se nos acuse de antisemitas, bueno, estamos acostumbrados a la tergiversación, pero por eso estamos aquí, para aclarar los términos. Eso justifica la situación de lo que llamamos, ¿por qué los judíos antisionistas? ¿Por qué nos reunimos como judíos? Para empezar, porque somos protagonistas por alusión. El Estado de Israel, al hacerse cargo de los judíos, nos está implicando. Y antisionistas porque no solo desde nuestra posición nos oponemos a la política terrorista del Estado de Israel, sino que nos oponemos fundamentalmente a la ideología que lo sostiene, que es el sionismo. Antes de pasar a Liliana Córdoba, miembro fundador de la IJAN, Red Judía Antisionista Internacional, en entrevista que le hicieron los compañeros de Voces contra la Apartheid y la Ocupación, quiero leerles un dato interesante. El 10 de noviembre de 1975, con 72 votos a favor, 35 en contra y 32 abstenciones, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución 3379. Esta fue una resolución mediante la cual se llegaba a la conclusión de que el sionismo es una forma de racismo y discriminación racial, y fue aprobada a partir de una serie de considerando y sobre la base de otras resoluciones similares, como por ejemplo la resolución 1904 del 20 de noviembre como tal. Finalmente, y por iniciativa de Estados Unidos, la resolución 3379 fue derogada en el año 1991 mediante la resolución 4686 de la Asamblea General de Naciones Unidas. A pesar de ello, para algunos analistas, la resolución 3379, una de las resoluciones más cortas de toda la historia de Naciones Unidas, cumplió el objetivo de proscribir internacionalmente a Israel y al considerar al sionismo tan racista como el apartheid. Ahora sí, los invito a escuchar a Liliana Córdoba, miembro fundador de la IJAM, Red Judía Antisionista Internacional. ¿Qué defiende el IJAN y por qué denunciar el sionismo? Los principios fundamentales nuestros es que la cuestión del sionismo es una lucha ideológica muy importante, porque consideramos que el sionismo es una de las ideologías, doctrinas nefastas, como es el imperialismo, como es el fascismo, como es el racismo o como lo fue el apartheid en África del Sur. Para nosotros también la lucha contra el sionismo, porque consideramos que el sionismo es una doctrina basada en elementos antisemitas. ¿Qué quiero decir con esto? En la medida que se ve el colectivo judío como algo diferente, como algo que tiene que diferenciarse de todos sus vecinos circundantes, que siempre se ve al no judío como un antisemita potencial y a los judíos en una situación de perseguidos, pensamos que eso es una falacia histórica y eso es también una manera de incrementar, digamos, odios y paranoias. La batalla de ideas es importante, pero no solo, o sea, también tenemos acciones.
La batalla de ideas es sobre todo esta cuestión subversiva que consideramos de llamarnos judíos antisionistas frente al sionismo y a las organizaciones sionistas que han confiscado una representatividad que nadie les ha dado y hablan en nuestro nombre porque para, digamos, el sionismo y para la jurisprudencia, para las leyes israelíes, no existe un pueblo judío israelí, existe solo un pueblo judío por doquier. Entonces, de alguna manera, sin que nadie los haya votado, ellos se arrogan ese derecho de representarnos. Un ratito. انت ارهابي مين 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 ارهابي انت ارهابي مين ارهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش ببلادي مين ارهابي انت ارهابي ماكلني وانا عايش ببلادي قتلني زي ما تلت اجدادي اجل القانون على الفاضي ما انت يا عدو بتلعب دور الشاهد المحامي والقاضي علي قاضي نهايتي بادي حلمك انقل فوق معنى آلية حلمك لآلية تصير